Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más. Yo soy Jimena y hoy les voy a platicar de las lecturas que hice en el mes de marzo y abril. Ya sé que prácticamente ya es junio y que apenas les estoy subiendo las lecturas de marzo y abril, pero no quería perder la oportunidad de compartir con ustedes estas lecturas, ya que hay unas lecturas muy padres que quizá les puedan gustar y que quería recomendarles. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento de estos 2 meses. También quería pedir un momento de apreciación porque por fin salí de vacaciones de la maestría, lo cual me hace muy feliz porque todo el verano voy a poder leer lo que yo quiera, en teoría. También tengo que leer cosas de mi tesis, pero puedo hacer lecturas recreativas al máximo, lo cual me tiene súper feliz. Y les voy a anunciar algo que voy a estar haciendo en el verano, que va a ser súper interesante. Voy a hacer un video específicamente para anunciar esa actividad que voy a hacer durante todo el verano. Y bueno, en estos 2 meses de abril y marzo leí 8 libros, lo cual estuvo súper bien. Creo que también es porque estuvieron combinados un poquito con lecturas de la escuela. Y el primer libro del que les voy a platicar, que fue un completo fracaso, fue Gabriel's Inferno. Aquí les voy a poner la portada en español. Se llama El infierno de Gabriel, y este libro está escrito por un autor que se llama Sylvain Renard y es una especie de fanfiction que también salió al mismo tiempo que salió 50 sombras de Grey y Twilight. Entonces no es un libro nada nuevo, pero yo no lo había leído y me llamó la atención, no sé por qué razón honestamente, pero creo que lo vi en Goodreads y me llamó la atención y decidí leerlo. Solo leí el primer libro porque es una saga, igual que 50 sombras de Grey y también que Twilight. Entonces decidí darle una oportunidad, pero la verdad es que este libro no me gustó para nada. De hecho le di 1 estrella en Goodreads, lo cual ya dice bastante porque es muy raro que yo dé 1 estrella. Pero es un libro que habla sobre una chica que se llama Julia, y ella está estudiando una maestría en letras, es especialista, se supone que quiere ser especialista en Dante, y entonces en la escuela donde ella está estudiando conoce a un profesor que ella ya conocía antes, por alguna razón. Entonces, ya saben, es la típica historia, conoce al profesor y es una historia de romance, pero a mí lo que no me gustó fueron varias cosas. Número 1, el personaje de principal está súper estereotipado, es como esta típica mujer súper frágil, que necesita un salvador y que necesita que el hombre fuerte esté ahí, ya saben, típico. Y también no me gustó que el personaje principal masculino al principio de la historia era como súper grosero con ella, la trata mal, y no entiendo, y esto pasa en varias historias de este tipo, también 50 sombras de Grey, y eso me provoca un poco de confusión porque no entiendo por qué esto es como una especie como de tendencia en la que el personaje masculino tiene que ser como súper odioso e incluso grosero al principio para después como que cambiar y ya de tener como atenciones con la protagonista. Además de que no me gustó tampoco que la escritura estaba bastante más o menos. Las únicas cositas que me gustaron fue que agregaba algunas citas que me gustaban como de algunos otros autores. Tiene muchas referencias a Dante. Ya me acordé, esa es la razón por la que me llamó la atención, porque tenía referencias a Dante, al infierno de Dante. Entonces por esas razones me gustó, pero en general la historia se me hizo pues muy cliché, nada nuevo bajo el sol, el personaje masculino bastante odioso en general. Entonces, bueno, le di 1 estrella en Goodreads y se los dejo, pero la verdad no lo recomiendo. El siguiente libro del que les quiero hablar y que leí en conjunto con el club de lectura en el que estoy es Tierra, de Eloy Moreno. Este libro me había llamado la atención como en redes porque es un libro muy misterioso, del que no hay mucha información porque realmente no tiene sinopsis, entonces no puedes saber realmente a lo que te vas a enfrentar o de qué se trata la historia antes de leerlo. La portada es súper bonita, entonces también me había llamado la atención, y ya cuando lo leímos me di cuenta que es un libro que habla sobre la importancia que tienen la información que consumimos, la importancia que tienen, por ejemplo, las redes sociales, los realities, todo lo que vemos, toda la información producida para nosotros y cómo la recibimos y qué tanto esto es verdad y qué tanto no. Eso es más básicamente como la premisa del libro. No les quiero contar mucho como de qué se trata porque justamente tuvimos una reunión con el autor en la que él expresó que no le gusta que la gente sepa de qué es el libro, o sea, realmente es a propósito que no tenga sinopsis,
Pero bueno, vamos a conocer a una protagonista que va a tratar de desentrañar un misterio que tiene que ver con esto que les hablo de los realities y de este tipo de información. Y también tiene un mensaje muy importante sobre la tierra, sobre la naturaleza y sobre nuestra relación con ella. Algo que beneficia mucho al libro, pero que también tiene como su parte negativa, es que los capítulos son súper cortos. O sea, de verdad es como de una sola página, a veces, media página, 3 páginas a lo mucho. Y eso favorece mucho la lectura. En eso tengo que aceptarlo. Es un libro que es súper entretenido. Todo el tiempo te mantiene pues queriendo saber qué es lo que va a pasar con este misterio y con lo que vamos descubriendo. Sin embargo, lo que no me gusta es que al final de cada capítulo, de este tipo de capítulos cortos, el autor tiende a usar una estrategia como un poco extraña en la que siempre te dice como de: este personaje tenía un misterio que nadie sabe, pero que después se revelará. Y tal persona tenía un secreto. Y entonces todos los capítulos los termina de esta manera. Y al principio, sí, obviamente logra enganchar al lector, pero también siento que abusa demasiado de este recurso y al final es muy cansado seguir leyendo capítulos que terminan de esta forma. Y también otra cosa que no me gustó es que los personajes están un poquito estereotipados. En general, tiene muchos personajes este libro y muchos de ellos son como también muy cliché. Entonces eso es algo que como que no me encantó, que no se saliera como de las normas, sino que se mantuviera como mucho dentro de lo que podríamos esperar de cada personaje. Esa es la única como queja que tengo en cuestiones como de escritura, que no me encanta. Pero bueno, al final del día cumple su función, es un libro súper entretenido. Si quieren un libro como para salir de un bloqueo de lector, quizá no es como la gran historia, pero que los mantenga como enganchados, este es un buen libro para hacerlo. El siguiente libro que leí, que fue un gran descubrimiento para mí, porque en realidad me encantó, es Carmilla de Sheridan Le Fanu. Esta versión es la versión en español que yo tengo, también lo leí en inglés, lo leí en ambas, y esta versión la conseguí para una clase, y la verdad es que está hermosa, solo que sí está muy grande. Y bueno, este libro es una historia, es una noveleta, es una historia corta que trata sobre Carmilla, que es una vampiresa, pero es muy diferente a otras historias de vampiros. Esta historia se cree que es precursora a Drácula, es anterior, y se cree que sí tuvo una gran influencia en cómo se construyó el personaje de Drácula. En esta historia vamos a conocer a una vampiresa muy distinta a lo que normalmente nosotros nos encontramos. Este libro tiene tintes un poquito lésbicos que son muy interesantes de explorar por la temporalidad en la que fue escrita este libro. Es muy innovador para su momento y también es muy interesante analizar la monstruosidad desde la perspectiva femenina, o sea, es decir, que el monstruo sea femenino, porque tiene otras características muy diferentes a las que tendrá, por ejemplo, Drácula, aunque sigue teniendo esta capacidad como muy seductora de jalar a sus víctimas, de atraerlas hacia ella. Y la verdad es que a mí me gustó mucho porque además de que descubrí una nueva historia que me encantó, creo que rompe muchos estereotipos dentro del género de los vampiros, entonces se los recomiendo. Si les gustan los vampiros, creo que esta es una historia que les puede gustar muchísimo. Les digo, yo la leí en inglés, de hecho el audiolibro es bastante bueno, está muy bien narrado, y también la versión en español, esta versión en específico es como la mejorcita que encontré. Y también quería mostrárselos porque está súper bonita esta edición, es de papel muy bueno, de muy buena calidad, y tiene un montón de ilustraciones. Dejen busco alguna para mostrárselas. Y bueno, la verdad es que está súper padre. Yo sé que no es un libro como para andarlo cargando por todas partes, pero si quieren como tener una lectura súper inmersiva, les recomiendo mucho esta versión. Otro libro que tuve que leer y que también se inserta dentro del relato gótico es Olaya, de Robert Louis Stevenson. Tampoco conocía este libro de este autor. También es una especie de noveleta, es muy corta, tiene como 100 páginas, se lo pueden leer en un día si eso es lo que quieren. Y este libro ha pasado muy desapercibido porque Robert Louis Stevenson es más conocido por El retrato de Dr. Jekyll y Mr. Hyde o La isla del tesoro. Para los verdaderos fanáticos del autor, no mucha gente la ha leído. Yo la leí en inglés, también la leí en español, y les voy a dejar aquí la portada por si la quieren buscar. Esta también es una historia muy extraña sobre un soldado que llega a una hacienda, a una especie de castillo en España, porque él tiene heridas de guerra y tiene que recuperarse. Entonces le recomiendan que vaya a este lugar. Y en este lugar va a conocer a una familia muy extraña que está compuesta por la mamá de la casa y 2 hijos.
Entonces, lo que está padrísimo de esta historia, número uno, sí te mantiene en suspenso y vas queriendo descubrir muchas cosas. Los personajes que habitan en esa casa son extraños en cuanto a que algunos son muy andróginos, tienen actitudes como un poco como bestiales, entonces también recupera un poco esta parte del vampirismo, pero desde un lado un poquito distinto a lo que nosotros conocemos, por ejemplo, con Drácula o con otras historias como más contemporáneas de vampiros. Esta es una historia más como de lo bestial en general y de diferentes maneras en cómo se comporta el ser humano. Tiene muchas cosas... tiene muchas referencias como a incestos, a actitudes como un poco como de maltrato físico, entonces, pero está muy interesante porque está muy bien entrelazados los elementos, entonces todo el tiempo también queremos saber qué es lo que está pasando en esa casa y qué es lo que va a pasar con nuestro protagonista. Y también tiene una historia de amor muy, muy peculiar, digámoslo así, con la protagonista de la historia que se llama Olaya. Entonces, esto se los recomiendo mucho también porque es una escritura que a mí me sorprendió, es súper lírica, es una escritura muy lírica, muy rica. Me encantó el poder de descripción de este libro, la verdad es que le di 4 estrellas en Goodreads porque no me lo esperaba y yo ya leí El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y es muy diferente, de verdad es muy diferente el estilo que tiene en esta particular historia. Y también se los recomiendo porque la verdad es que es súper cortita y a mí me gustó, me dejó con una gran impresión y quería compartirlo con ustedes. Muy bien, después también leí otro libro corto, como que leí muchos libros cortitos en esta fase, algunos para la escuela, algunos no. Este lo leí con un club de lectura y es El lugar sin límites de José Donoso. Yo no conocía este libro, ni siquiera sabía que existía una película, estaba súper en la oscuridad con respecto a cómo se ha desarrollado este libro y el imaginario que tiene en la cultura también de México. Y bueno, a este libro le di 4 estrellas, se me hizo súper, súper bueno. En esta historia vamos a conocer a un personaje, podríamos llamarlo de género fluido, un transvesti, no sé, tiene muchas maneras de entenderse este personaje, pero es un personaje pues de género no binario y se llama La Manuela. Y lo interesante de este personaje, número uno, es cómo se desarrolla con las personas que lo rodean. La Manuela trabaja en un prostíbulo, en un establecimiento de diversión con otras mujeres, pero es muy interesante porque este personaje tiene una relación muy específica con los demás hombres que viven en este pueblo. En Sudamérica, realmente hay unas tensiones de poder muy interesantes que también llevarán al desenlace de la historia. Si ustedes no la conocen, también hay una película mexicana de Arturo Ripstein. Y bueno, a mí lo que me encantó de este libro, número uno, es la construcción del lugar donde viven, porque es un lugar como muy olvidado, es un lugar donde puede pasar cualquier cosa, donde las personas viven también en unas condiciones de pobreza muy extremas y donde extrañamente este personaje puede habitar justamente porque está como en la periferia. Entonces, bueno, en este lugar este personaje se desarrolla y es muy interesante también ver como los juegos que hay entre la masculinidad y la feminidad, cómo uno se entiende, pero también, es decir, la Manuela se entiende de una forma, pero las demás personas lo perciben de diferentes maneras, de acuerdo con lo que este personaje significa para ellos. La verdad es que es muy triste, la historia sí se me hizo triste, se me hizo bastante desgarradora, pero la escritura de Donoso, número uno, nos presenta retos, porque es una escritura bastante compleja en la que incluso hay cambios de temporalidad en la misma oración, entonces tenemos que estar siempre poniendo mucha atención a lo que está pasando. También considero que es un estandarte de número uno, de la cultura LGBT, pero también de la literatura latinoamericana que ha roto muchos paradigmas. Entonces es de gran calidad y también está súper cortito, entonces si quieren darse como un chapuzón y conocer a este autor, yo también quiero conocer más cosas de él, pero por el momento me quedo con El lugar sin límites. Otro libro que también leí para la maestría y que no quería dejar de mencionar es Los hombres me explican las cosas, Men Explain Things to Me. Les voy a dejar aquí las 2 portadas y la portada del audiolibro que yo escuché. Y bueno, este libro es de no ficción, es un libro que partió de un ensayo que escribió Rebecca Solnit que justamente se llama Los hombres me explican las cosas y que después se hizo un conjunto de ensayos distintos que hablan justamente sobre las mujeres, sobre cómo las mujeres siempre, no siempre, pero en muchas ocasiones nos vemos en situaciones de conversaciones en las que conocemos el tema del que se está hablando,
pero nuestros pares masculinos aún así sienten que tienen que explicarnos qué es lo que está pasando. Y eso es de lo que trata este ensayo, pero todo el libro habla sobre muchísimas cosas. Habla sobre el capitalismo, sobre la influencia que ha tenido el capitalismo en el poder que tiene la mujer o no. También habla sobre cómo la capacidad de participar en las conversaciones o no ha impedido que las mujeres puedan defenderse y puedan defender sus derechos y puedan defenderse en situaciones en las que sufren violencia. Es un libro increíble, la verdad se los súper recomiendo, muy fácil de leer, pero sí toca temas bien interesantes, incluso de África, incluso sobre cómo se mueve la economía mundial y cómo influye eso también en las mujeres. También es hermosísimo. Además, me encantó porque hay momentos en los que Solnit empieza a dialogar con Virginia Woolf, empieza a dialogar con personajes como Susan Sontag, que también es súper importantísima, una gran ensayista. Entonces me encanta cómo une todo este conocimiento, pero sigue siendo muy fácil de digerir este conocimiento, y además la escritura también es muy sencilla, no en un mal sentido, sino que nos permite que nos relacionemos con las situaciones que están pasando. Tiene una cualidad muy anecdótica y eso me encantó. Le di 5 estrellas en Goodreads y considero que todo el mundo debería leerlo. El siguiente libro que leí se llama El verano sin hombres, de Sadie Husbeth. Aquí les voy a dejar la portada en español para que lo puedan checar. Yo lo leí en inglés. Pero bueno, este libro me gustó mucho, número 1, por su facilidad de lectura. A mí se me hizo increíble, me encantó cómo escribe Sadie Husbeth. Es una escritura medio compleja porque sí es muy intelectual, te lanza muchísima información, muchísimos teóricos, muchísimos poetas, todo el tiempo te está citando, está incluyendo diferentes tipos de materiales. A mí se me hizo una especie de escritura como en collage, porque incluso entre cada capítulo cambia la manera en cómo estructura su discurso. Pero bueno, vamos a conocer a Mia, que es una poeta que desafortunadamente su esposo decidió compartir su vida con alguien más en ese momento, entonces deciden separarse y ella se va a donde vive su madre a acompañarla, a estar ahí, renta una casa y también empieza a tener una relación muy cercana con su madre y con otras mujeres mayores que viven ahí porque están en un asilo. Al mismo tiempo, Mia se va a dedicar a dar una clase de poesía para niñas jóvenes, y lo que me gusta de esta historia es que entrelaza muy bien las experiencias que tenemos las mujeres cuando somos adolescentes, cuando somos mujeres ya más grandes y cuando son mujeres ya de la tercera edad. Entonces, y cómo todas estas experiencias al final se relacionan y se van entrelazando desde nuestra infancia, desde cómo nos construimos como mujeres hasta cuando ya somos grandes y morimos. Entonces es una historia bien interesante que trata muchos temas de ese tipo, pero también al mismo tiempo les digo, me encantó la escritura, se me hizo muy buena, de muy alto nivel. Creo que esta mujer es una gran intelectual y se nota. Y bueno, al final le acabé dando 3 estrellas en Goodreads porque la resolución de la historia no me gustó tanto, no era lo que yo esperaba. No es culpa de la autora, pero yo esperaba como un final como más empoderado y no, así no fue, por lo que me gustaría buscar más libros de ella. Y por último, el último libro que leí, y una de las grandes joyas de estos últimos 2 meses, es Drive Your Plow Over the Bones of the Dead, de Olga Tokarczuk. En español se llama Sobre los huesos de los muertos, y les voy a dejar la portada para que lo puedan checar porque es un súper libro, y Tokarczuk es una gran escritora. Y este libro trata sobre otra mujer también de edad mayor que se llama Janina. Y Janina vive en un pueblito súper chiquito, bueno, no sé si llamarlo pueblo, pero vive en un conjunto de casas en la frontera entre Polonia y la República Checa. Y aquí es donde se va a desarrollar nuestra historia. Y bueno, Janina es una mujer que se dedica a cuidar las casas de sus vecinos en el invierno porque sus vecinos nada más están allí en el verano, ya que en invierno el clima es muy pesado. Y un día uno de sus vecinos va a buscarla porque otro de sus vecinos se murió. Ha muerto, no saben exactamente qué pasó, pero bueno, van a la casa de él, empiezan a ver cómo estuvo la situación, llegan las demás personas, llega la policía, etc. Y a partir de ahí se empiezan a desarrollar una serie de asesinatos dentro de la misma comunidad. Y siempre vamos a estar dentro de la perspectiva de Janina, que es una mujer que se preocupa mucho por el medio ambiente, por los animales, por la situación de la casa en donde ella vive. Donde ella vive está permitida la casa durante un tiempo, durante el año. Entonces ella siente que esto es una terrible crueldad hacia los animales y lo expresa en diferentes ocasiones. A mí lo que me gusta es que esto es un thriller, en teoría. Y sí tiene muchos elementos de misterio, pero al mismo tiempo este libro tiene tantas cosas más. Creo que Tokarczuk usa
el thriller como una excusa para hablar de la naturaleza y de nuestra relación con los animales, lo cual es increíble porque está muy bien hilada la historia y también su escritura tiene como tantas texturas, tanta profundidad y además normalmente cuando está hablando sobre la relación que tiene Janina con los animales, está haciendo unas reflexiones sobre nuestra existencia, sobre nuestra materialidad, que yo no me esperaba como tanto nivel en este libro. También tengo otro libro de la autora que se llama Flights, que está justo aquí. También tengo este, pero no lo he leído, que en español es Los Errantes. Pero bueno, tengo este y ahorita me tocó leerlo justo para un club de lectura, entonces ya la conozco y me gustó mucho su manera de escribir. Y les digo, tiene los dos elementos, porque por una parte queremos saber qué está pasando con estos asesinatos, pero al mismo tiempo también tiene la otra parte que nos hace reflexionar mucho sobre cómo nos estamos vinculando con el medio ambiente. Entonces, la verdad, si se van a llevar un libro, bueno, 2 libros, llévense José Dondoso y llévense Tokarczuk de este video. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Por favor, coméntenme abajo qué libros han leído, si han leído alguno de estos libros, cuál fue su opinión al respecto o recomiéndenme alguna de sus lecturas favoritas de estos últimos 2 meses. También, si les gusta el canal, no olviden suscribirse abajo y dar clic a la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que pongo video y seguirme en mis redes. Bye.